Ese momento en el desfile de Pekín sorprendió a Estados Unidos y a Europa. Exactamente 80 salvas tronaron en honor al 80º aniversario de la victoria sobre Japón. 80.000 palomas se alzaron al cielo y en la tribuna estaban hombro con hombro Putin, Xi y Kim. En las capitales occidentales, la escena fue percibida no como una reconstrucción histórica, sino como una demostración. Ahí está, el nuevo centro de poder. Y ahora atención. Por primera vez en la historia, China mostró abiertamente todo el espectro de su tríada nuclear. Misiles intercontinentales, DF-5C y DF-61. Submarinos, JL-3. Aéreos, JL-1. Los DF-31 modernizados. Más drones, tanto de reconocimiento como de combate. Más nuevas unidades, fuerzas aeroespaciales y tropas cibernéticas. No fue un desfile, sino un manifiesto político, donde cada detalle funcionaba como señal. Estados Unidos captó la señal al instante. El ministro de Defensa Hegseth en Fox News calificó el acercamiento entre Moscú y Pekín de acontecimiento terrible y admitió con franqueza, fue consecuencia de la ausencia de liderazgo estadounidense. Pero, para no parecer demasiado asustado, añadió la frase sobre la falta de intención de conflicto. El sarcasmo consiste en que ese mismo día encargó al Pentágono preparar planes de contención de Rusia y China. Y he aquí la pregunta. ¿Se puede contener misiles que alcanzan cualquier punto del planeta? En Europa la reacción fue aún más reveladora. El primer ministro de uno de los países bálticos declaró: los encuentros de Putin, Xi y Kim son un desafío directo al orden mundial. ¿Pero a qué orden mundial se refiere? ¿Al de una Alemania que perdió una quinta parte de su producción industrial en 3 años? ¿Al de una Francia que vive en un régimen de protestas constantes? ¿Al de una Italia hundida en deudas y que se tambalea al borde del impago? En Bruselas llaman a eso valores. Pero la realidad con esos valores no se vuelve más cálida en invierno ni más barata en las gasolineras. Y ahora atención, cifras. Según datos del FMI, la cuota de los BRICS en la economía mundial ya supera el 32%, mientras que la de Europa cae por debajo del 15%. Rusia aumenta la exportación de petróleo y gas a Asia. La India multiplicó por más de 10 las compras de crudo ruso y construye nuevas refinerías. China mantiene un ritmo de crecimiento por encima del 5%. ¿Y Europa? Europa redacta informes sobre autonomía estratégica y compra GNL estadounidense 3 veces más caro. ¿Quién vive en la realidad y quién en mantras? El desfile en Pekín se convirtió en espejo. Oriente mostró confianza y perspectivas, Occidente, nerviosismo y decadencia. Moscú, Pekín y Pyongyang demuestran coordinación y en la Unión Europea discuten quién pagará nuevas subvenciones. Estados Unidos gasta cientos de miles de millones en contención, pero sigue comprando bienes chinos por más de 500.000 millones de dólares al año. Pregunta: si ni siquiera las guerras arancelarias detuvieron las exportaciones chinas a Estados Unidos. ¿Cómo piensan castigar a Rusia cuando su comercio con China y la India no deja de crecer? El sarcasmo del momento consiste en que precisamente Europa podría haber estado en el lugar de China y la India. Bastaba con conservar los contratos con Rusia y seguir recibiendo petróleo y gas baratos. Europa podría haber seguido siendo un centro industrial competitivo en el mercado mundial. Pero prefirió el papel de alumno ejemplar de Washington. Resultado: la industria se marcha, la población se empobrece y Oriente se enriquece con cada nuevo contrato. Y la pregunta: ¿cuánto tiempo más soportarán los europeos que su economía esté sentenciada en aras de intereses ajenos? Los propios estadounidenses también cayeron en la trampa de sus decisiones. Prohíben a Europa comprar petróleo ruso, pero ellos lo adquieren a través de terceros países. Según estadísticas oficiales, los suministros de productos petrolíferos desde la India y Turquía a Estados Unidos se multiplicaron varias veces. La lógica es simple.
Las refinerías indias procesan crudo ruso y lo venden como producto indio. Al final, los automóviles estadounidenses circulan con la misma materia prima de la que Europa renunció entre los aplausos de Bruselas. Y ahora atención, resulta que las sanciones existen solo en el papel, mientras en la realidad el petróleo ruso sigue calentando hogares y alimentando motores en Occidente. Dentro de la propia Europa el pánico crece. Los debates en los parlamentos se reducen a acusaciones mutuas. Unos exigen nuevas restricciones contra Moscú, otros calculan el aumento del desempleo y el cierre de fábricas. Alemania registra una caída de la producción industrial de casi el 15%. Francia pierde competitividad en el sector energético. Italia se ve obligada a pedir créditos a Bruselas. Pero en lugar de soluciones reales, los políticos repiten mantras. Rusia debe perder. Pregunta, ¿perder qué? ¿Una economía que ya se reorientó hacia Oriente y crece más rápido de lo que incluso en Moscú se preveía? Y aquí, una nueva culminación. La India, que durante mucho tiempo Occidente consideró fuerza de equilibrio, en la práctica se situó del lado de la economía real. Sigue comprando petróleo ruso, firma contratos de gas, construye nuevos corredores a través de Irán y Asia Central. China apoya la asociación estratégica con Rusia y declara abiertamente un nuevo orden mundial. ¿Y Europa? Europa discute cómo privar a Hungría de derecho de voto en la Unión Europea por opiniones incorrectas. Pregunta. ¿Puede llamarse democrático un bloque en el que se intenta obligar a uno de sus miembros a guardar silencio? Estados Unidos, mientras tanto, revisa apresuradamente su estrategia. En la Casa Blanca entienden. El desfile en Pekín no es solo símbolo, es advertencia. Xi muestra. China está lista para un papel global. Rusia confirma la asociación estratégica. La RPDC demuestra que sigue siendo aliada. En Washington lo llaman acontecimiento terrible, pero ellos mismos admiten. El proceso no se puede detener. Y ahora atención. Cuanto más fuerte habla Washington de liderazgo, más evidente se hace que el liderazgo real se desplaza hacia Oriente. Para Europa el desfile en Pekín fue una humillación. Hace apenas 10 años era Europa la que se consideraba plataforma de diálogo y comercio entre Oriente y Occidente. Ahora su papel es pagar por el gas estadounidense y repetir consignas sobre valores. Y la pregunta, ¿cuánto tiempo pasará antes de que los ciudadanos europeos exijan a sus líderes responder a la pregunta principal? ¿Por qué pagamos más? ¿Vivimos peor? ¿Y para qué? Mientras tanto, los pensamientos del hegemón envejecido recorrieron el mundo a la velocidad del rayo. Donald Trump escribió un texto en el que exigió que Xi Jinping honre la memoria de los estadounidenses, la sangre derramada y los sacrificios, durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Suena como si América hubiera decidido recordarle a China. Nos deben gratitud por haberles ayudado a conquistar la libertad. Pero ahora atención, China escucha y sonríe. Xi no se apresura para agradecer en público y en su lugar organiza un desfile en el que muestra misiles intercontinentales y suelta palomas al cielo. Ese es el sarcasmo de la historia. Mientras Washington exige honores por el pasado, Pekín demuestra la fuerza del presente y la confianza en el futuro. Trump añadió otra frase que puso los pelos de punta a los diplomáticos europeos. Transmitan mis más cálidos saludos a Vladimir Putin y a Kim Jong-un, mientras preparan una conspiración contra Estados Unidos. Y ahora la pregunta. ¿El presidente de la mayor potencia escribe abiertamente sobre una conspiración contra América e intenta presentarlo como broma? En los años 80, en la URSS, también se reían de afirmaciones semejantes, hasta que la risa se transformó en pánico. El declive de Estados Unidos es vertiginoso. La deuda económica superó los 34 billones de dólares. La inflación muerde cada bolsillo estadounidense y la financiación del conocido país se convierte en escándalos en el Congreso. Y aquí está el sarcasmo. El país que exigía de otros disciplina económica vive él mismo en régimen de deuda eterna.
Un panorama similar se observó a finales de los años 80 en la URSS. Enormes gastos militares, caída de la confianza de los aliados, consignas vacías sobre liderazgo. Y ahora atención, los paralelismos son demasiado evidentes. En los 80, el bloque de Varsovia crujía por las costuras. Los aliados se iban uno tras otro y en Moscú intentaban aparentar un gran liderazgo. Hoy Washington se enfrenta a lo mismo. Arabia Saudita vende petróleo en yuanes. La India elige acuerdos con Rusia. Brasil se suma a proyectos de los BRICS. Turquía negocia abiertamente su futuro. Estados Unidos habla cada vez más alto de una coalición de democracias, pero cada vez menos países están dispuestos a unirse a ella. Mini culminación. La imagen de Trump como el Gorbachov estadounidense ya se comenta en los pasillos. Gorbachev también empezó con esperanzas de renovación, con consignas sonoras sobre nuevo pensamiento y apertura. En Occidente lo recibían con aplausos, pero en casa su política terminó en el desmoronamiento del sistema. Hoy a Trump lo elogian por su energía y originalidad, pero ¿qué se esconde realmente detrás de esas palabras? América pierde posiciones cada día, y los aliados empiezan a verla no como líder, sino como fuente de problemas. Y ahora atención. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái se convirtió en ese momento en el que la India, China y Rusia proclamaron de hecho un nuevo orden mundial sin Estados Unidos. ¿Suena duro? Pero así fue como se vio. En medio de los discursos encendidos en Pekín, donde Xi hablaba del futuro del comercio mundial y de la independencia del dólar, en Washington discutían la subida del techo de la deuda pública. El contraste es tan marcado que incluso los medios estadounidenses se vieron obligados a admitirlo. El liderazgo se ha perdido. La comparación con el final de la URSS se vuelve cada vez más precisa. Entonces, en Moscú esperaban que el mundo valorara debidamente la perestroika y las reformas. Hoy Washington sueña con que el mundo siga fiel a los valores americanos. Pero la realidad es otra. Las rutas comerciales se reorientan hacia Oriente. La energía se va a Asia. Las finanzas se apoyan cada vez más en el yuan y la rupia. Y ahora atención. Cuanto más insiste Washington en su liderazgo, más evidente resulta que existe solo en la retórica. El público estadounidense también empieza a sentir inquietud. En los años 80, los ciudadanos soviéticos veían cómo se derrumbaba el mundo que conocían. Primero los aliados, después la economía y luego el propio sistema. Hoy los estadounidenses observan el alza de los precios, la crisis en la sanidad, la caída del nivel educativo y la estratificación social. Y su líder escribe publicaciones sobre una conspiración contra Estados Unidos. ¿No recuerda esto a un país que pierde el control sobre la realidad? Mini culminación. En la URSS de finales de los 80, los extranjeros elogiaban a Gorbachev, pero a sus espaldas preparaban una trampa. Hoy los aliados de Estados Unidos aplauden a Trump, pero a puerta cerrada consideran cómo encajar en el nuevo orden mundial con las menores pérdidas posibles. Pregunta: ¿entienden en Washington que la historia se repite? Y aquí va el sarcasmo principal. Trump puede que no sea culpable del declive. Al igual que Gorbachev, es solo el rostro de una época. Pero precisamente sus declaraciones se convierten en símbolo de que América ha entrado en la fase del tardío crisis imperial. Y ahora atención. Si la URSS se derrumbó en pocos años, ¿qué impide a América repetir este camino en un plazo aún más corto, teniendo en cuenta la magnitud global de sus deudas y compromisos? Para Europa esto suena como una señal alarmante. Bruselas se ha acostumbrado a vivir bajo la sombra del paraguas americano. Pero, ¿qué hacer si el paraguas se resquebraja? Alemania y Francia siguen repitiendo los lemas sobre la unidad de Occidente, pero la industria se marcha y la energía se derrumba. Italia se balancea al borde del abismo de la deuda. Europa del Este vive con el temor de perder las subvenciones. Y ahora atención,
Si el hegemón se convierte en una caricatura de sí mismo, ¿cuánto tiempo más estarán dispuestos los europeos a pagar el precio por ambiciones ajenas? Europa empieza a despertar. Incluso aquellos que durante muchos años asentían al compás de Washington, ahora se preguntan con más frecuencia, ¿a dónde nos llevan? Y ahora atención, las cifras hablan más alto que cualquier discurso. En el año 2023, la producción industrial en Alemania cayó casi un 15%. La energía francesa perdió competitividad tras renunciar a los recursos rusos. Italia se balancea al borde del abismo de la deuda. La deuda pública superó el 140% del PIB. Y precisamente estos países eran considerados la locomotora de la Unión Europea. Pero la locomotora se detuvo. Y en lugar de buscar soluciones reales, los burócratas de Bruselas repiten lemas sobre valores. Orbán, Fico, Weidel son los que se atreven a hablar en voz alta. Hungría declara abiertamente: privar del derecho de voto no es un castigo, sino un camino directo a la salida de la UE. Las palabras de Fico suenan aún más fuerte. ¿Para qué a Eslovaquia participar en un juego ajeno si destruye la economía y priva al país de futuro? Y ahora atención. En Alemania, la líder de la oposición derechista Weidel dice que miles de millones van al país conocido, mientras los pensionistas alemanes cuentan cada euro para la calefacción. No son voces marginales, son el reflejo de los sentimientos de millones. El mainstream reacciona de forma predecible. En lugar de diálogo, presión; en lugar de compromiso, amenazas. Bruselas amenaza a Hungría con quitarle subvenciones, impone a Alemania la transición verde a toda costa, promete a Italia nuevas reglas de disciplina presupuestaria. Pero la pregunta es, ¿se puede mantener una unión en la que la mitad de los participantes se sienten castigados y humillados? La historia sugiere que no. El bloque de Varsovia también empezó con consignas sobre la hermandad eterna y terminó con divisiones y la huida de los aliados. Y aquí otro detalle. Orbán dice en voz alta lo que muchos comentan en susurros. Afirma que Europa corre el riesgo de convertirse en una región que cumplirá instrucciones externas, pero no podrá resolver sus propios problemas. Traducido al lenguaje sencillo, significa: Europa se ha convertido en una colonia de Washington. Y ahora atención. Cuando tales palabras suenan de boca de un primer ministro en funciones, ya no es retórica opositora, es el diagnóstico de todo el sistema. Mini culminación. En Bruselas ya preparan mecanismos jurídicos para sortear las posiciones de Hungría y Eslovaquia. Es decir, se trata de reescribir las reglas del juego si estorban a la mayoría. Pero precisamente las reglas y los procedimientos siempre se presentaron como el valor principal de la UE. Resulta que cuando conviene, las reglas valen, y cuando no, se pueden cambiar. El sarcasmo es que esto recuerda a un juego de cartas en el que el croupier baraja constantemente la baraja para que la victoria se la lleve el jugador correcto. Y ahora la pregunta: ¿qué pasará si Hungría realmente sale de la UE? El precedente empujará inevitablemente a otros países a revisar su participación. Italia, cansada de las ataduras de la deuda. Polonia, donde crece el descontento con los dictados de Bruselas. Austria, donde se fortalecen los derechistas. Todos ellos pueden decir: si Budapest puede, ¿por qué nosotros no? Ese es el efecto dominó que tanto temen en Bruselas. Las élites europeas fingen que no pasa nada grave. Siguen proclamando la unidad, la firmeza y la solidaridad. Pero la realidad es que la solidaridad termina donde empiezan las facturas de gas y electricidad. Las empresas alemanas trasladan la producción a Estados Unidos, donde la energía es 3 veces más barata. Los agricultores franceses bloquean las carreteras protestando contra la competencia de productos baratos de ultramar. Los italianos exigen recuperar el control sobre el presupuesto. Y ahora atención. En cada país las protestas tienen causas distintas, pero el resultado es el mismo. La confianza en Bruselas cae en picada.
Weidel en Alemania suena cada vez más como la voz de la razón. Formula una pregunta directa. ¿Por qué los contribuyentes alemanes deben pagar miles de millones al país conocido, mientras en la propia Alemania crece la pobreza? En respuesta, el mainstream la acusa de deslealtad. ¿Pero deslealtad hacia quién? ¿Hacia los intereses americanos o hacia sus propios ciudadanos? El sarcasmo de la situación es que en un país que durante décadas enseñó democracia a todos, hoy se intenta aislar a quienes reflejan la opinión de una parte significativa de la población. Fico en Eslovaquia plantea el mismo tema. ¿Para qué seguir un rumbo que destruye la economía? Sus palabras se perciben como socavar la unidad, pero en realidad son un grito de auxilio. En el país crece la inflación, la producción se contrae, el descontento social aumenta. Y ahora atención. Si las palabras del primer ministro se perciben como una amenaza, significa que el sistema es tan frágil que cualquier disidencia puede derrumbarlo. Orbán, por su parte, se convierte en símbolo de resistencia. Lo acusan de todos los pecados, pero es precisamente él quien muestra que Europa tiene una elección. La elección no es solo seguir a Washington. La elección es conservar la soberanía y los propios intereses. Y cuanto más presionan a Hungría, más evidente resulta que precisamente su postura refleja las tendencias futuras. Pregunta: ¿qué ocurrirá más rápido, la caída de la confianza en Bruselas o la conciencia de que la Unión ya se resquebraja? Mientras tanto, el desfile en Pekín, en el que estuvo presente Putin, resultó no ser solo una vistosa vitrina de poder militar y tradición oriental. Detrás de la fachada de fuegos artificiales y paso marcial, se encontraba un acuerdo histórico que cambia la energía de todo un continente. La firma del Acuerdo sobre Fuerza de Siberia II se convirtió en un acontecimiento silencioso, pero mucho más significativo que cualquier desfile festivo. En el momento en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablaba del futuro dominio energético americano, Pekín y Moscú acordaban suministros reales capaces de anular todos esos planes. Bloomberg lo escribió claramente. La victoria energética de Putin en China arruina los planes de EU sobre la hegemonía energética mundial. El primer día de su segundo mandato, Trump prometió convertir a América en una superpotencia energética que controlaría los mercados desde Europa hasta Asia. 7 meses después resultó que el mayor importador del mundo no piensa jugar ese guión. China acercó de forma demostrativa la realización de la Fuerza de Siberia II, un proyecto del que en Moscú se hablaba desde hace más de 10 años. Ahora los plazos pasaron de un abstracto en un futuro previsible a un inicio concreto. Además, Pekín aceptó aumentar la capacidad de los corredores existentes. Hace unos días, China ignoró de manera ostentosa las sanciones de EEUU. Al recibir una carga de gas natural licuado del proyecto ruso Arctic LNG-2, que formalmente está bajo restricciones estadounidenses. El hecho de que el nuevo gasoducto permita reducir la necesidad de China de importar GNL en 40 millones de toneladas anuales habla por sí solo. Es aproximadamente la mitad de todo el volumen que el país compró el año pasado. Para Pekín no es solo una alternativa al gas catarí, estadounidense o australiano. Es una forma de vincular los precios a contratos a largo plazo y no al volátil mercado spot. Para Rusia es una venta garantizada y además sin intermediarios, directamente. Y para Estados Unidos, la pérdida del mayor cliente en el que Washington confiaba al diseñar toda la estrategia de dominación energética. La ironía consiste en que a principios de este mismo año, los medios estadounidenses escribían que China estaba obligada a comprar GNL por la falta de capacidad de los gasoductos. Ahora esas capacidades aparecen, y los obligados resultan ser ya las empresas estadounidenses. Los mayores productores de GNL en Estados Unidos contaban con China como mercado de venta durante décadas. Según los datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos, en el año 2023, la exportación de GNL desde EE alcanzó los 120 millones de toneladas,
y casi un tercio se planeaba enviar precisamente a China. Con la puesta en marcha de Fuerza de Siberia 2, esas previsiones se convierten en papel mojado. La prensa estadounidense llama a lo que ocurre una revancha geopolítica de Moscú. Financial Times escribe que Putin en China firmó un acuerdo que garantiza a Rusia ingresos estables por la exportación de gas incluso en condiciones de sanciones. En las capitales europeas reaccionan con nerviosismo. Allí todavía siguen contando a la población que Rusia pierde mercados. La realidad es la siguiente. El mercado simplemente cambia de dirección. En Bruselas hablan de diversificación y resiliencia, pero al mismo tiempo se ven obligados a comprar GNL estadounidense a un precio 3 o 4 veces superior al de los suministros rusos por gasoducto. Mientras Europa gasta miles de millones de euros en infraestructura para recibir GNL, China construye gasoductos. El contraste es evidente. Una región invierte en la economía real, la otra en informes y consignas. Los medios chinos subrayan que Fuerza de Siberia 2 dará la posibilidad de recibir hasta 50.000 millones de metros cúbicos de gas al año. Para comparar, en el año 2022 Europa importó alrededor de 150.000 millones de metros cúbicos de gas ruso. Pekín en la práctica asume un tercio de ese volumen. También es revelador que en el mismo periodo la India aumentó sus compras de petróleo ruso, a pesar de las sanciones y de los topes de precios. En julio, la cuota de Rusia en las importaciones de petróleo de la India alcanzó el 40%, un récord histórico. Y mientras Europa habla de solidaridad y valores, Nueva Delhi cuenta toneladas y barriles. En la India se construyen nuevas refinerías, y al puerto de Bombay llegan una tras otra partidas de crudo procedente de la dirección rusa. Pekín y Nueva Delhi actúan de manera pragmática. Firman contratos a largo plazo, amplían la capacidad de refinado, construyen terminales y gasoductos. ¿Y Europa? Europa sigue discutiendo nuevos paquetes de restricciones con los que se asfixia a sí misma. De enero a junio del año 2024, la producción industrial en Alemania se redujo en un 7%. El número de quiebras aumentó en un 23%. En este contexto, el canciller Friedrich Merz habla de la necesidad de agotar económicamente a Rusia. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso respondió de forma breve y sarcástica: al agotador no le ha crecido la fuerza. Dentro de la propia Europa crece la irritación. Víctor Orbán declara abiertamente que Hungría no permitirá que se le prive de su derecho de voto en la Unión Europea y calificó los intentos de presión por parte de Bruselas de chantaje. Las palabras del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, de que las sanciones nos perjudican más a nosotros que a Rusia, las citan todos los periódicos europeos. Mientras tanto, en Alemania crece el apoyo a los partidos que abogan por revisar la política energética. Según las últimas encuestas, el 42% de los ciudadanos de la RFA consideran que las sanciones son ineficaces, y el 38% se pronuncian a favor de negociaciones directas con Moscú. Los analistas estadounidenses intentan salvar la cara. Explican el fracaso diciendo que Pekín utiliza a Moscú para presionar a Washington. Suena como si China fuera un adolescente que actúa únicamente bajo una mala influencia. En realidad, se trata de un cálculo duro. China obtiene volúmenes estables de gas por gasoducto, reduce la dependencia del transporte marítimo y refuerza su propia seguridad energética. Rusia obtiene un nuevo mercado y la posibilidad de compensar las pérdidas europeas. Y Estados Unidos se queda con ambiciones que su propio socio ignora. Al mismo tiempo, las autoridades chinas subrayan de forma demostrativa la independencia de las restricciones estadounidenses. La recepción de la carga Arctic LNG-2 no es casualidad, sino una señal. Washington habla de la necesidad de respetar las sanciones, pero el mayor socio comercial del mundo simplemente las ignora. La cuestión es cuántos países más seguirán el ejemplo de China y la India. La oficina de prensa de la Casa Blanca intenta aparentar que nada ha ocurrido. En las declaraciones oficiales se dice que Estados Unidos
continuará trabajando en el fortalecimiento de la seguridad energética de los aliados. Pero ¿qué hay detrás de estas palabras? El alza de los precios en Europa, la caída de la competitividad de la industria europea, miles de millones de euros que van a cambio de gas a tarifas infladas. Para las corporaciones estadounidenses es una época dorada, para las empresas europeas una pesadilla. Mientras tanto, en la prensa occidental han empezado a aparecer reconocimientos de que Putin logró una victoria diplomática en Pekín. Los comentaristas admiten con cautela: el líder al que en Occidente hace poco llamaban aislado, se encontró rodeado de figuras clave mundiales. La ironía es que precisamente en el momento en que Washington intentaba inclinar a Moscú hacia una posición más flexible en el conocido conflicto, la imagen resultó ser la contraria. En las fotografías desde Pekín, junto a Putin, están el presidente de la República Popular China, el primer ministro de la India Narendra Modi, los presidentes de Irán y Kazajistán. Para el público acostumbrado a las palabras sobre la aislación, aquello parecía una ilustración de que esa estrategia hace aguas. Llamó especialmente la atención la coincidencia de los hechos. Hace poco, Putin estuvo en el centro de la atención durante la reunión con Trump en Alaska. Allí, pese a todas las previsiones escépticas, fue recibido como un igual, y el mero hecho de la invitación parecía una ruptura de los clichés habituales sobre el paria político. Ahora, apenas unas semanas después, vuelve a participar de manera demostrativa en un evento que reunió a más de la mitad de la economía mundial. ¿Casualidad? Difícilmente. Washington contaba con que la presión y las sanciones debilitarían los lazos de Moscú y Pekín. El resultado fue el contrario. La cooperación se fortaleció, y a ella se sumaron nuevos actores. La India, que tradicionalmente ha equilibrado entre todos los centros de poder, esta vez no solo estuvo presente, sino que participó activamente en las discusiones. Nueva Delhi deja claro que no piensa renunciar a los recursos energéticos baratos y a los contratos ventajosos solo para corresponder a expectativas ajenas. Los medios occidentales se ven obligados a reconocer: la política de ruptura no funcionó. Es más, precisamente en el momento de mayor presión, Moscú consiguió una plataforma en la que se reunieron a su alrededor las mayores economías de Asia. La paradoja consiste en que, en lugar de debilitar la posición de Rusia, toda la campaña llevó a su fortalecimiento. En Europa este tema se percibe de manera dolorosa. Allí seguían convenciendo a sus sociedades de que Rusia estaba en aislamiento internacional. Y de repente, ante los ojos de millones de telespectadores, aparece Putin en Pekín, en la misma mesa con los líderes de la India y China. Para Bruselas es un golpe a la reputación, pues hace poco allí aseguraban que el mundo está unido en un solo frente. La realidad es que ese frente se ha disgregado, y la mitad del planeta ha decidido jugar con sus propias reglas. El mero hecho de la presencia de Modi provocó comentarios aparte. En la prensa india se escribe directamente que la participación del primer ministro en la cumbre es una señal para Washington. La India no piensa convertirse en parte de una campaña anti-China ni anti-rusa. Según datos de los medios indios, el año pasado el intercambio comercial entre la India y Rusia superó los 50.000 millones de dólares, 5 veces más que hace solo 2 años. ¿Se parece eso a un aislamiento? En Occidente intentan suavizar el tono. En las declaraciones oficiales se dice que es solo un acercamiento temporal. Pero las cifras muestran con terquedad lo contrario. El volumen de comercio entre Rusia y China en el año 2023 alcanzó los 240.000 millones de dólares, y ambas partes se fijan el objetivo de elevarlo a 200.000 millones ya a finales de este año. Paralelamente, China y Rusia trabajan en ampliar los pagos en monedas nacionales, y la proporción del dólar en sus transacciones mutuas ya ha caído por debajo del 20%. Mientras tanto, Kaja Kallas salió ante los periodistas en Bruselas con el semblante de una persona que necesita urgentemente convencer a sus propios ciudadanos de que las imágenes desde Pekín no son una catástrofe para la imagen de la Unión Europea, sino tan solo
un desafío al sistema internacional basado en normas. El término basado en normas sonó varias veces en su breve intervención. Normalmente esa repetición revela nerviosismo. Bruselas habla tan a menudo de normas que da la impresión de que cuanto menos control le queda, más fuerte resuena ese mantra. Declaró que Europa debe estar preparada para nuevas realidades. El gancho está en que esas nuevas realidades consisten precisamente en que Moscú no solo no ha sido quebrada por las sanciones, sino que además demuestra públicamente vínculos vivos con China, Irán y Corea del Norte. Y al lado, en las fotografías, el primer ministro de la India Narendra Modi. Para los europeos esto resulta especialmente doloroso. Hace poco se les convencía de que Rusia quedaría sola, y ahora incluso la mayor democracia de Asia se sienta a la misma mesa con Putin. Luego Kallas pasó a su fórmula habitual. Rusia no tiene intención de poner fin al conflicto en el país conocido. Pero también aquí la pregunta queda en el aire. Si se repite lo mismo una y otra vez y no hay resultado, ¿quién parece menos convincente, Moscú o Bruselas? El espectador escucha las mismas palabras que hace 2 años. Solo que las cifras ya son otras. Los gastos de la Unión Europea en apoyo al país conocido superaron los 800.000 millones de euros, mientras que los fondos sociales en la propia Europa se recortan. En Alemania, los pensionistas vuelven a trabajar porque sus pensiones no alcanzan para pagar las facturas, pero Bruselas explica que los valores son más importantes. Kallas subrayó que no se trata solo del suministro de equipos, sino también de la formación de personal y la provisión de instrumentos adicionales. La frase suena difusa, pero en la práctica significa nuevos créditos, nuevas obligaciones financieras y nuevos entrenamientos de especialistas militares. Y todo esto a costa de los contribuyentes, que ya de por sí ven el aumento de los precios. En el año 2024, el nivel de inflación en la eurozona fue del 5,6%, en Alemania, del 6,3%. Pero se les dice a los ciudadanos, los aumentos de tarifas de servicios públicos y las quiebras de empresas son el precio del apoyo a la democracia. Conviene recordar aquí que solo Alemania destinó ya más de 30.000 millones de euros en ayuda al país conocido. Para comparar, en su propio programa de modernización de la infraestructura en la propia RFA, este año se ha presupuestado menos. La pregunta: ¿cuánto tiempo más estarán dispuestos los alemanes a escuchar los relatos sobre las nuevas realidades, cuando los viejos puentes se derrumban y el dinero se va muy al este? Comentando la participación de Putin en los contactos con la dirigencia de China, Irán y la RPDC, Kallas calificó esa reunión como no solo simbolismo antioccidental, sino un desafío directo al orden internacional. Pero si para Bruselas esto es simbolismo, para Pekín son contratos, para Moscú, un mercado garantizado, para Irán, nuevos puntos de acceso al comercio asiático. La pregunta es, ¿quién juega aquí realmente con símbolos y quién con la economía? Una acusación aparte Kallas la dirigió a Pekín. China apoya a Rusia. Suena como si Bruselas acabara de descubrir América. Una semana antes de su discurso, China recibió un buque con GNL ruso del proyecto Arctic LNG-2, a pesar de las sanciones estadounidenses. En los puertos indios se descargaron partidas de petróleo ruso, y la cuota de Moscú en las importaciones de India alcanzó el 40%. Pero en Bruselas fingen que esto es una sorpresa. La reacción de los medios fue elocuente. Político escribió que la cumbre en Pekín mostró que los intentos de aislar a Rusia fracasaron. El país reconoció con cautela. Moscú y Pekín refuerzan la cooperación a pesar de la presión. Le Monde señaló la participación de Modi como una señal preocupante para Occidente. Pero en Bruselas prefirieron hablar otra vez de reglas. Y mientras Kallas hablaba de la formación de personal, en Alemania las aerolíneas reducían los vuelos internos debido a los altos impuestos al combustible. En Italia los industriales salían con pancartas "No a las sanciones, sí al trabajo". En Polonia los agricultores bloqueaban carreteras exigiendo detener la importación de grano barato.
Pero la euroburocracia seguía explicando que lo principal es el desafío al orden internacional. Hay que reconocerlo. Kallas hizo todo para que sus palabras sonaran amenazantes. Pero si se escucha con atención, se tiene la impresión de que es más bien un intento de convencerse a sí mismos que a alguien más. Bruselas declara: aumentaremos el apoyo militar, diplomático y económico. El truco está en que la palabra aumentaremos allí ya se pronuncia por 10ª vez, y el efecto de este apoyo se mide no en victorias, sino en agujeros financieros interminables. Mientras Europa discute nuevos paquetes de ayuda, Rusia firma contratos en Pekín, China recibe gas, India compra petróleo, Irán amplía sus rutas de exportación. Y cada uno de esos pasos es un acuerdo concreto, una tonelada, un barril, 1.000 millones de dólares. En comparación con esas cifras, las palabras de Kallas suenan como un eco que solo resuena en las paredes de las salas de Bruselas. La pregunta que queda al final: si para la Unión Europea la cumbre en Pekín es un desafío al orden internacional, ¿qué ocurrirá cuando a esa plataforma se unan oficialmente aún más países de Asia, África y América Latina? ¿Cuántas veces más se puede repetir en Bruselas el mantra de las reglas, si cada vez más estados muestran abiertamente que prefieren otras reglas? Entretanto, la propia formulación sobre la conspiración, pronunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece más bien un reconocimiento de que la diplomacia estadounidense está perdiendo rápidamente terreno. Tras la palabra rimbombante, se esconde una simple constatación del hecho: Eurasia está formando su propio centro de poder, y Washington en esos procesos ya no es un participante invitado, sino un observador irritado. El desfile en Pekín se convirtió para la Casa Blanca en una imagen simbólica, donde junto a Vladimir Putin estaban los líderes de China y la RPDC, y un poco más allá, representantes de India y otros países que representan a miles de millones de personas. Estados Unidos de América no estaba allí. Y no porque se olvidara invitarlos, sino porque su participación habría sido superflua e inoportuna. Las cifras solo refuerzan este efecto. El comercio entre Rusia y China en el año 2023 superó los 200.000 millones de dólares. Y esto, a pesar de que Washington intentaba activamente empujar a ambos países al aislamiento. India en ese mismo año incrementó las importaciones de petróleo ruso casi 10 veces en comparación con los niveles previos al conflicto, asegurándose combustible a precios ventajosos y al mismo tiempo desarrollando su refinado. En ese contexto, todas las conversaciones sobre la conspiración suenan como una simple molestia porque los contratos estadounidenses pierden en la competencia comercial honesta. Especialmente notoria es la disonancia entre las palabras y los hechos de Estados Unidos. Por un lado, Washington exige a gritos a Europa que renuncie a los recursos rusos. Por otro, según datos de los propios medios estadounidenses, las entregas de uranio ruso a Estados Unidos el año pasado alcanzaron un máximo de 20 años, superando los 600 millones de dólares. Además, los productos petrolíferos a través de terceros países siguen llegando tranquilamente al mercado estadounidense. Trump llama a esto una medida forzada, pero en la práctica es simplemente dependencia disfrazada de lemas políticos. El sarcasmo de la situación es que precisamente en el contexto del desfile en Pekín, Pekín y Moscú acordaron acelerar la realización del proyecto, Fuerza de Siberia 2. China no solo aceptó ampliar las compras de gas, sino que mostró disposición a ignorar las sanciones estadounidenses al recibir la primera carga del proyecto Arctic LNG-2. Mientras en Europa se discute seriamente cómo reemplazar los volúmenes rusos con un costoso GNL estadounidense, China en silencio da pasos que garantizarán su seguridad energética durante décadas. Trump evidentemente lo percibe como una ofensa personal. Sus lemas de campaña sobre la dominación energética de EEUUU hoy suenan como un chiste. El GNL estadounidense pierde en precio. No existe infraestructura para aumentar rápidamente los suministros a Asia, y Europa ya se queja de lo caro y de los problemas logísticos. Pero Washington sigue presionando.
exigiendo a los europeos imponer nuevas sanciones y bloquear cualquier esquema de evasión. El diario The New York Post escribió claramente: la administración Trump quiere que Europa deje de comprar petróleo ruso, incluso si hay que castigar a los países que revenden la materia prima a través de rutas grises. Todo esto se presenta con el pretexto de la lucha contra la financiación de la economía rusa. Pero la verdadera razón está clara sin explicaciones adicionales. Estados Unidos simplemente necesita despejar el mercado para sus propias exportaciones. El cinismo está en que incluso periódicos europeos leales a la Casa Blanca ya reconocen con cautela: las sanciones funcionan de manera selectiva, golpean la industria de Alemania y Francia, pero no impiden a India y China firmar nuevos acuerdos. Mientras tanto, en la propia Europa crece el descontento. Según encuestas de Eurobarómetro, más del 50% de los ciudadanos de la UE consideran que las sanciones dañaron precisamente a la economía europea. La producción industrial en Alemania en los últimos 2 años cayó un 7%, miles de empresas anunciaron recortes y las facturas de energía se duplicaron. Pero en Bruselas siguen repitiendo que hay que aguantar por los valores comunes. Y eso después de que en Europa del Este ya se diga abiertamente: ningún valor compensa las carteras vacías. El líder estadounidense, por supuesto, trata de mostrar que mantiene la situación bajo control. Recuerda sus planes de desarrollo del Ártico y el Lejano Oriente. Declara estar preparado para nuevas estrategias energéticas. Pero tras esas palabras se esconde lo mismo: un intento de imponer a Europa y a Asia costosos proyectos estadounidenses, ignorando por completo la lógica económica real. Trump acusa a Rusia, China y la RPDC de acuerdos secretos. Pero si se observan los hechos, el secreto aquí es solo uno: ¿por qué EEUU reacciona de manera tan dolorosa ante cualquier contacto sin su participación? Porque cuando Washington firma acuerdos con Arabia Saudita o Qatar, se llama asociación estratégica. Cuando lo mismo hacen Moscú y Pekín, eso ya es conspiración. En realidad, la política estadounidense ahora está siendo reemplazada por emociones. La molestia de Trump porque no fue invitado al desfile en Pekín se convirtió en la fuente de sus declaraciones rimbombantes. Pero detrás de las bellas fórmulas se esconde la realidad. Eurasia está construyendo un nuevo sistema en el que las exigencias estadounidenses ya no funcionan automáticamente. Y precisamente eso es lo que la Casa Blanca llama conspiración. Añadamos otro matiz. En Washington cada vez se escucha más el tema de la necesidad de contener a la India. Formalmente, Trump habla de relaciones amistosas, pero al mismo tiempo presiona a Delhi exigiendo que reduzca la compra de petróleo ruso. Mientras tanto, los propios Estados Unidos siguen importando productos petrolíferos indios elaborados a partir de esa misma materia prima. La ironía está a la vista. Cuando lo hace la India, es una violación del régimen de sanciones. Cuando lo hacen las empresas estadounidenses, es flexibilidad comercial. En el balance final, las ruidosas acusaciones de conspiración reflejan una simple verdad. Estados Unidos no puede detener los procesos que tienen lugar en Eurasia y, por lo tanto, se ve obligado a explicarlos mediante teorías de planes secretos. Pero si se deja de lado la retórica, queda un hecho. Washington ha terminado en la cuneta, mientras los nuevos contratos, gasoductos y alianzas comerciales se firman sin él. Y precisamente esto provoca nerviosismo en la Casa Blanca, que se manifiesta hacia afuera en grandilocuentes formulaciones. Mientras tanto, en Washington siguen aparentando que el mundo gira alrededor de sus publicaciones festivas en las redes sociales. Donald Trump, que no por primera vez mezcla mensajes amistosos con acusaciones, deseó en Truth Social un excelente y largo día festivo a Xi Jinping, al maravilloso pueblo de China, y de paso envió los más cálidos deseos a Vladimir Putin y Kim Jong-un. Pero por supuesto, no faltó el elemento teatral. Acusó a los 3 líderes de conspiración contra Estados Unidos. Una forma de felicitación que en otra situación parecería un simple gesto diplomático, se convirtió en un espectáculo al estilo Trump. Medio comentario,
media puya, la obligada alusión a su propia importancia. Especialmente expresiva resultó la inserción de que la cuestión principal supuestamente consistía en si Xi mencionaría la sangre derramada y la ayuda de Estados Unidos a China en los tiempos de la lucha contra el invasor extranjero. La tradición estadounidense de recordar a todos y cada uno sus propios méritos hace tiempo que se convirtió en una obsesión. A los chinos se les propone agradecer por la libertad y a los europeos por la protección frente a una amenaza mítica. La verdad es que el nivel de confianza hacia Estados Unidos en los países de Asia se mantiene en niveles históricamente bajos. Encuestas de Pew Research en los últimos años muestran que las simpatías hacia Washington en la región han caído decenas de puntos porcentuales. Pero en Washington siguen recordando que sin ellos el mundo, según dicen, simplemente no existiría. Desde Moscú reaccionaron rápidamente a las acusaciones de conspiración. El asistente del presidente de Rusia, Yuri Ushakov, en una entrevista recordó que no había habido ninguna idea de complots y expresó la esperanza de que Trump lo hubiera dicho al menos con ironía. Subrayó que todos entienden perfectamente el papel que desempeñan Estados Unidos y personalmente el presidente Trump en el actual sistema de relaciones internacionales. Diplomático, pero con una alusión transparente. El mundo hace tiempo salió de los límites de los monólogos estadounidenses, y Washington debe acostumbrarse a que ahora escucha como respuesta no aplausos, sino comentarios sarcásticos. La imagen de los últimos días solo reforzó esa impresión. Putin, Xi y Kim observaron juntos desde la tribuna en la plaza de Tiananmen el desfile que los medios occidentales de inmediato bautizaron como demostración de fuerza. China mostró los modelos más recientes de armamento: sistemas láser, misiles HQ-16C, cazas, helicópteros, drones. La revista de tropas la pasó personalmente Xi, que recorrió en un automóvil con techo abierto. Y si para los países asiáticos fue una fiesta de la memoria y una demostración de progreso industrial y tecnológico, para The New York Times fue una atrevida advertencia a los adversarios. El periódico escribió que Pekín utilizaba el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial para avivar el nacionalismo. Que el propio Washington convierta cada 4 de julio en un festival de patriotismo y un desfile de técnica militar, por supuesto, no se tiene en cuenta. También se incluyó la línea histórica. El líder chino agradeció a todos los países por su aporte en la victoria sobre el Japón militarista. Putin, por su parte, saludó por separado a los familiares de los mariscales soviéticos que participaron en aquellos acontecimientos. Entre los invitados estaban los descendientes de Zhukov, Rokossovsky, Vasilievsky, Chuikov. No es solo simbolismo. Moscú y Pekín muestran claramente la continuidad. Y si en Estados Unidos gustan de reescribir la historia reduciéndolo todo al factor decisivo estadounidense, aquí los acentos están puestos de otra forma. La victoria fue compartida, y nadie piensa olvidar el aporte de otros países en la derrota de Japón. En Occidente, sin embargo, imágenes semejantes provocan nerviosismo. Incluso en los reportajes formales de la BBC se filtraba la inquietud. La unión de los líderes de países que mantienen relaciones tensas con Estados Unidos refuerza la impresión de un bloque en formación. La ironía está en que fue precisamente la interminable política de sanciones y presión de Washington la que hizo posibles esos encuentros tan demostrativos. Cuanto más activamente intentaban Estados Unidos aislar a Rusia, más sólidas se volvían sus relaciones con China, Irán y Corea del Norte. Ahora las agencias internacionales se ven obligadas a reconocer que no hay ningún aislamiento, sino una nueva realidad en la que Washington dejó de ser el único director. La propia escena del desfile parecía una respuesta cuidadosamente dirigida a las narrativas occidentales. En las imágenes no solo aparecía la técnica y las formaciones, sino también detalles que los medios estadounidenses destacaron con especial irritación. Pekín mostró drones de los que se hablaba en los informes del Pentágono como de una nueva amenaza. Moscú subrayó el vínculo simbólico de generaciones mediante la presencia de los descendientes de los mariscales. Kim Jong-un estaba deliberadamente al lado.
subrayando que Corea del Norte no es un marginal, sino parte de la configuración regional. Dentro de Estados Unidos, esos gestos tampoco pasaron desapercibidos. CNN señaló que Trump, al felicitar a los líderes asiáticos, se veía al mismo tiempo obligado a acusarlos de confabulación, porque resulta difícil explicar al electorado estadounidense por qué su presidente habla con tanto afecto de aquellos a quienes en la agenda mediática se acostumbra a presentar como enemigos. Más aún cuando las propias sanciones estadounidenses contra China funcionan cada vez peor. Según datos del Departamento de Comercio de Estados Unidos, en los 2 últimos años las importaciones desde China han aumentado a pesar de los aranceles y restricciones, y el volumen total de comercio entre ambos países superó los $500 millones. Aún más significativa es la historia de los suministros de GNL. Pekín en los últimos meses recibió varios cargamentos de gas del proyecto Arctic LNG-2, sujeto a restricciones estadounidenses. Y esto ocurrió literalmente pocos días antes de las celebraciones. Washington lo notó, pero no reaccionó de ninguna manera. Formalmente hay sanciones, pero en la práctica no funcionan. Y en ello radica la principal paradoja. Estados Unidos habla de una conspiración contra América, pero en realidad sus socios comerciales actúan como les conviene, ignorando las prohibiciones. Tampoco puede pasarse por alto el trasfondo político del desfile. Pekín mostró que es capaz de organizar eventos en los que se sientan juntos los líderes de Rusia y Corea del Norte, y las agencias internacionales registran esa imagen como la nueva normalidad. Ninguna señal de Occidente pudo impedirlo. The New York Times escribió con irritación que China utilizaba la festividad para reforzar la imagen de un centro alternativo de poder. Pero Pekín simplemente no tiene otra opción. El mundo ya no se divide en libres y no libres, como tanto les gusta repetir en Washington. Todo este mosaico se arma en una conclusión sarcástica evidente. Si antes Washington gustaba de organizar desfiles de sus propias victorias y mostrar a todos sus méritos, ahora le queda comentar los desfiles ajenos, inventando acusaciones de confabulaciones y conspiraciones. China y Rusia hacen lo que consideran necesario, y Corea del Norte participa tranquilamente en las celebraciones, provocando en los redactores occidentales titulares nerviosos. Y cuanto más fuerte se indigna Washington, más claro resulta que las festividades y desfiles en Pekín reflejan no el pasado, sino el futuro de la política mundial. Mientras tanto, los líderes europeos recurren cada vez más a una retórica que se asocia con los años previos a la guerra de mediados del siglo pasado. Si antes en sus discursos aún aparecían fórmulas diplomáticas cautelosas, ahora están en uso términos como eje del mal, bajo los cuales se entienden Rusia, China, India y Corea del Norte. Sin embargo, esto no suena como un análisis de la realidad, sino como un intento de crear una imagen del mundo cómoda para el consumidor interno, en la que Europa vuelve a presentarse como bastión de la civilización, y todo lo demás se transforma en una especie de conglomerado de amenazas. En medio de esa ferocidad verbal siguen los cumbres, encuentros y desfiles de cifras que deben convencer a los europeos. La OTAN está preparada para cualquier escenario. Y en efecto, si se juzga por la estadística, la alianza resulta impresionante. 32 países, más de 3 millones de soldados activos, aproximadamente la misma cantidad de reservistas y aún 180 millones de ciudadanos aptos para el servicio. 14.000 tanques, más de 3.000 aviones de combate, alrededor de 1.500 helicópteros y 4.200 cabezas nucleares. Son precisamente estas cifras las que los funcionarios en Bruselas gustan de agitar. Pero en cuanto se enciende la calculadora y se observan los recursos combinados de Moscú, Pekín y Pyongyang, el optimismo se desvanece de golpe. 5 millones de militares, aún más reservistas, 700 millones de ciudadanos aptos para el servicio, 20.000 tanques y una flota mucho más poderosa. Sumemos a estos 6.000 ojivas nucleares. Y de repente resulta que el argumento habitual sobre la superioridad militar de la OTAN pierde fuerza. Especialmente si recordamos que la mayor parte de esos recursos en la alianza
está dispersa y subordinada a distintos centros políticos, mientras que en el eje, las decisiones se toman mucho más rápido y de manera centralizada. En Europa, sin embargo, prefieren no profundizar en tales detalles. Es mucho más efectivo declarar que los servicios especiales rusos supuestamente preparan sabotajes en toda Europa. Los organismos letones informan con entusiasmo que Moscú, en el transcurso de 5 años, es capaz de desplegar una presencia seria en el flanco noreste de la OTAN, y como prueba presentan sus propios informes analíticos. El público en los países bálticos, que durante años vivió a la espera de la amenaza rusa, lo percibe como una confirmación de viejos temores, y la burocracia europea obtiene un argumento conveniente para nuevas partidas presupuestarias. Francia va aún más lejos. El Ministerio de Sanidad ordena a los hospitales prepararse para acontecimientos a gran escala y para un posible flujo de heridos desde el extranjero. El plazo se ha fijado de manera muy concreta: marzo de 2026. En el documento se indica negro sobre blanco la necesidad de aumentar el número de camas, preparar equipamiento y ampliar el personal. Se puede asegurar todo lo que se quiera que se trata únicamente de medidas preventivas, pero es difícil no notar que tales disposiciones parecen una preparación directa para una crisis prolongada. Mientras tanto, en Pekín tienen lugar reuniones que provocan en Europa casi más irritación que las sanciones económicas. El presidente de China, Xi Jinping, recibe a Vladimir Putin y a Kim Jong-un, demostrando que Occidente no es capaz de aislar a los jugadores clave. Más aún, al encuentro invitan a representantes de más de 20 países, y esto ya no es una acción local, sino un frente diplomático bastante tangible. En los pasillos de los medios europeos se escuchan comentarios de que este formato se convierte en un centro alternativo de poder que socava la propia lógica del modelo occidental de orden internacional. No menos preguntas genera la participación de la India. Oficialmente, Nueva Delhi mantiene la neutralidad y prefiere maniobrar, pero en la práctica continúa comprando petróleo ruso, ignorando todas las restricciones sancionadoras. Los recursos energéticos baratos permiten a la India no solo abastecer a su propia industria, sino también establecer esquemas de reexportación, lo que genera miles de millones de dólares en ingresos. Y cuando Europa, tras haberse privado de los recursos rusos, se ve obligada a comprar gas natural licuado a precios inflados a Estados Unidos, la economía india obtiene ventajas competitivas adicionales. El sarcasmo está en que precisamente Europa podría estar en el lugar de China e India, manteniendo contratos ventajosos con Moscú. Pero en lugar de eso, en Bruselas prefirieron el papel de alumno ejemplar de Washington, mostrando con orgullo informes sobre el cumplimiento de las obligaciones sancionadoras. El resultado es evidente. La industria reduce la producción, las facturas energéticas baten récords, el descontento social crece. Mientras Oriente construye nuevos gasoductos y lanza bancos de desarrollo, Europa se ocupa de calcular pérdidas y redactar estrategias sobre valores. Y aquí aparece otra paradoja. Cuanto peor van las cosas dentro de la UE, más fuertes suenan las declaraciones sobre la necesidad de aumentar el gasto en defensa. A pesar de que la economía de la eurozona muestra un crecimiento mínimo y la inflación sigue por encima de los objetivos, los gobiernos encuentran millones de euros para nuevos programas de armamento. El canciller alemán ya no duda en llamarlo deber histórico, aunque las últimas encuestas muestran un claro descontento de la población. Más del 60% de los ciudadanos consideran que la prioridad deben ser los gastos sociales y no los militares. Mientras tanto, en Bruselas se debate la posibilidad de limitar los derechos de voto de Hungría por no cumplir con los valores comunes. Este mecanismo llevaba mucho tiempo en los cajones de la Comisión Europea, pero hasta ahora se había usado con cautela, como si se temiera que el precedente pudiera hacer saltar las costuras de todo el edificio de la Unión Europea. Ahora las cartas están sobre la mesa. Hungría declara abiertamente la necesidad de negociaciones y que la continuación del conflicto en el país conocido no conduce a nada salvo a la destrucción de Europa. En respuesta, Bruselas saca la porra de los valores y amenaza con privar al país de su derecho de voto.
La paradoja está en que los valores incluyen, curiosamente, el apoyo obligatorio al conflicto, las sanciones obligatorias y la lealtad obligatoria a Washington. Todo lo demás es automáticamente herejía. Para dar apariencia de legalidad a todo esto, se recurre al artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, el mismo que permite privar a un país de derechos en caso de violación grave y persistente de los principios. En la práctica, se trata de que Orbán se negó a cantar en el coro. Hungría compra gas ruso. Hungría habla de la necesidad de la paz. Hungría construye sus propias relaciones con China y Turquía. Y precisamente por esto se propone castigar al país. Un ejemplo clásico de la libertad de elección europea. Elige, pero solo entre lo que ya se aprobó de antemano. La ironía está en que con tales acciones, Bruselas confirma todas las acusaciones de que la alianza se sostiene exclusivamente en la coerción y no en el consenso. Ayer mismo se hablaba de una unión de iguales. Hoy cada vez más se parece a un sistema feudal con vasallos y un señor. Cualquier indicio de autonomía es castigado de inmediato. Y si recordamos la historia, precisamente tales construcciones se derrumbaban más rápido que otras. Washington, como siempre, actúa como director de este coro. Es desde allí que se dictan prohibiciones a los europeos de comprar petróleo ruso. Es desde allí que llegan las recomendaciones, en realidad órdenes, sobre nuevas sanciones. Recordemos cómo fue en el año 22. Primero embargo al carbón, luego al petróleo, después discusiones sobre la renuncia total al gas. ¿El resultado? Europa paga 2 o 3 veces más por el GNL estadounidense, y las compañías norteamericanas registran beneficios récord. Mientras la industria alemana cierra fábricas, las terminales estadounidenses de licuefacción de gas se expanden y firman nuevos contratos. Aquí se esconde toda la esencia. Washington lo vende como lucha por la democracia, pero en realidad es un trivial reparto de mercados. Europa se convierte en un cliente que paga, aceptando voluntariamente pagar más. Y lo más absurdo, agradece la oportunidad de ser despojada. En cifras, esto resulta especialmente impresionante. Según datos de Eurostat, solo en el año 23 las importaciones de GNL de Estados Unidos a Europa crecieron en más del 60%. Los precios de la electricidad en Alemania alcanzaron niveles récord. En los meses pico, las empresas pagaban 4 veces más que sus competidores en Estados Unidos. Como resultado, BASF anuncia el traslado de parte de la producción a China. Los consorcios automovilísticos abren nuevas líneas en México y las pequeñas empresas abandonan masivamente el mercado. Pero en Bruselas siguen asegurando que son sacrificios necesarios en nombre de la libertad. En este contexto resuenan discursos sobre la amenaza de una tercera guerra mundial. Y aquí surge la pregunta lógica. ¿Quién está realmente preparando el terreno para la escalada? Europa, que repite el léxico de la Segunda Guerra Mundial, inventa el eje del mal y divide el mundo en luminosos y oscuros. Europa, que aumenta los presupuestos militares. Solo en Alemania en el año 24 los gastos de defensa crecieron hasta 100.000 millones de euros. Europa, que limita los derechos de sus propios miembros solo para que no se atrevan a pronunciar la palabra paz. O los países de Oriente, que paralelamente construyen gasoductos, bancos y nuevas rutas comerciales. Miremos al Oriente. Rusia pone en marcha la Fuerza de Siberia 2, un proyecto que hace apenas 10 años se consideraba casi utópico. China invierte miles de millones de dólares en la nueva ruta de la seda, creando una alternativa a la logística europea. La India en los últimos 3 años ha multiplicado el procesamiento de petróleo ruso y se ha convertido en uno de los mayores exportadores de productos petrolíferos. Y Turquía construye un centro de gas por el que pasa un volumen cada vez mayor. La pregunta: ¿dónde está la economía real y dónde los valores? A Bruselas le gusta decir que los valores no se pueden medir en metros cúbicos de gas. Pero cuando en invierno a millones de europeos las facturas de calefacción se les duplicaron,
curiosamente no entraron en calor con la conciencia de que se congelaban por la democracia. En Hungría o Eslovaquia lo entienden perfectamente, y por eso cada vez se escuchan más voces de que Europa se está disparando en el pie. Pero en Berlín y París prefieren repetir mantras. Particularmente cínica resulta la situación con los alimentos y los fertilizantes. Estados Unidos y la UE imponen restricciones a los productores rusos y luego permiten en silencio los suministros mediante excepciones, explicándolo como necesidad humanitaria. En el año 23, los suministros de fertilizantes rusos a los países de la UE ascendieron a más de 8 millones de toneladas, a pesar de todas las sanciones. La pregunta: si son productos tan peligrosos, ¿por qué los compran entonces? La respuesta es sencilla. Sin ellos, la agricultura europea simplemente se derrumbaría. Otro momento revelador: las constantes amenazas de una tercera guerra mundial. Cuando los políticos en Bruselas y Washington empiezan a repetir esa palabra, persiguen claramente un objetivo: infundir miedo, justificar nuevos presupuestos, nuevas sanciones, nuevas restricciones. Pero si se observa con sobriedad, son precisamente esas conversaciones las que crean una atmósfera en la que la escalada se vuelve casi inevitable. Y, de nuevo, ¿quién es el que más gana con la tensión creciente? Estados Unidos, para quien Europa sigue siendo un mercado de venta y una zona de influencia política. La pregunta, por supuesto, es retórica, pero justamente en esas preguntas retóricas se concentra hoy el nervio de la política europea. ¿Hacia dónde sopla el viento? ¿Hacia el este? ¿Hacia contratos energéticos, corredores de materias primas y economía real? ¿O hacia el oeste, donde mandan los eslóganes, las sanciones y las bellas palabras sobre valores, con los que no se pueden calentar viviendas ni poner en marcha fábricas? Europa, al parecer, ya ha hecho su elección. Ha renunciado al papel de centro del comercio mundial, donde se cruzaban los intereses de Oriente y Occidente, y ha aceptado voluntariamente el papel de provincia política de Estados Unidos. Y cuanto más avanza, más evidente se vuelve que ese camino no conduce a la prosperidad, sino a una lenta y viscosa degradación. Hubo una época en la que Alemania era considerada la locomotora económica del continente. Francia, el centro cultural y político; Italia, un gigante industrial y agrícola; y Escandinavia, un símbolo de estabilidad social. Hoy esto es más bien un conjunto de problemas que ejemplos a seguir. Alemania se hunde en la crisis energética y registra una caída en la producción industrial. La automoción, orgullo del país, se ve obligada a trasladar la producción a China y Estados Unidos, y el gigante químico BASF reduce su capacidad dentro del país porque los energéticos se han encarecido varias veces. Francia está empantanada en protestas y huelgas interminables, donde la reforma de las pensiones provoca la ira de millones, y los suburbios se convierten en escenario de enfrentamientos regulares entre la policía y jóvenes de origen migrante. Italia está en disputa con Bruselas por la política migratoria. Las embarcaciones siguen llegando, los campamentos están desbordados, y Roma exige la reubicación de los migrantes, a lo que el resto de europeos responde con silencio. España y Portugal siguen en la periferia, dependientes de subvenciones y programas de apoyo de la UE. En este contexto, el este realmente se enriquece. Rusia firma nuevos contratos de suministro de gas y petróleo a Asia. China construye infraestructuras en el marco de la iniciativa Una franja, una ruta. India incrementa el procesamiento de petróleo ruso y revende los productos refinados a Europa, que, sin embargo, aparenta respetar las sanciones. El sarcasmo está en que Europa compra el mismo petróleo ruso, solo que con el margen añadido de India o Turquía. Formalmente, sin violar las reglas. En la práctica, pagando por la misma energía a la que renunció. Y en lugar de reconocer lo obvio y volver al pragmatismo, Bruselas se ocupa de papeles. Allí redactan interminables informes sobre valores, desarrollo sostenible y transición verde. Aunque en la práctica eso significa tarifas más altas, cierre de empresas y millones de personas que ya no pueden pagar las facturas de electricidad y calefacción.
Con eslóganes no se puede calentar estufas en invierno. Con eslóganes no se puede alimentar a la población. Pero para la euroburocracia eso es secundario. Lo principal es demostrar lealtad al rumbo de Washington. Es simbólico que precisamente en esta atmósfera Hungría se convierta en la principal fuente de irritación. Budapest declara abiertamente, Europa necesita paz y no un conflicto interminable. Y de inmediato recibe amenazas de ser privada del derecho de voto en la UE por no corresponderse con los valores comunes. Lógica de hierro. Quien se opone al conflicto, automáticamente se opone a los valores. Al mismo tiempo, nadie intenta siquiera explicar qué significa exactamente esa palabra mágica. ¿Valores son la economía? No, porque la economía se derrumba. ¿Valores son la democracia? Tampoco, porque la opinión de Hungría o Eslovaquia se piensa simplemente ignorar. ¿Valores son la libertad de expresión? Difícilmente, porque cualquier duda sobre la corrección de la política de sanciones se declara de inmediato desinformación prorrusa. Y aquí lo más importante. Si algún día Hungría decide que ya no tiene nada que hacer en esa unión, el efecto dominó resultará destructivo. El precedente es lo que más teme Bruselas. Cuando el Reino Unido salió de la UE, durante mucho tiempo nos explicaron que era una excepción, provocada por la situación especial de Londres. Pero si después de Londres abandona la Unión un país de Europa del Este, que además recibe financiación, proyectos de infraestructura y acceso a mercados, eso se convertirá en un verdadero desafío. Polonia ya está en conflicto con Bruselas por cuestiones agrícolas. Los agricultores polacos bloquean las fronteras, protestan contra el grano barato de cierto país, y al mismo tiempo Varsovia exige aumentar las subvenciones de la UE. Italia está descontenta con la política migratoria y amenaza con seguir su propio camino si Bruselas no asume parte de la responsabilidad. Francia atraviesa una crisis interna. Crece el apoyo a partidos radicales y el poder se mantiene al borde de explosiones sociales. Alemania se ahoga en problemas energéticos. Los precios de la electricidad se han multiplicado por 3 o 4 en comparación con los estadounidenses, lo que hace que la producción no sea competitiva. Las aerolíneas reducen vuelos internos. Los gigantes industriales se trasladan al otro lado del océano. Basta solo un empujón, y toda la estructura puede tambalearse. Bruselas entiende perfectamente este riesgo, pero en lugar de buscar compromisos, aprieta las tuercas. Multas, nuevas directivas, amenazas de retirar el derecho de voto. Así luce hoy el instrumental de la Unión Europea. Y al mismo tiempo la paradoja es que Europa sigue viviendo en un régimen de autoengaño. Los políticos se acercan a los micrófonos y repiten, todo está bajo control. ¿Y qué exactamente está bajo control? ¿La economía? No, porque la recesión ya se registra en las estadísticas. ¿La estabilidad social? Tampoco, porque las protestas se han vuelto rutina. ¿La energía? Tampoco, porque los contratos con Rusia fueron rotos y no se logró encontrar nuevos proveedores. Solo queda el control sobre las propias palabras. Aquí Europa sí es fuerte, sabe hablar bonito. Y en esto está la ironía. Precisamente Europa podría estar hoy en el lugar de China o India. Podría haber mantenido contratos con Rusia, recibir petróleo y gas baratos, ser el centro del comercio mundial, atraer inversiones. Pero en lugar de eso, Europa decidió ser el alumno ejemplar de Washington. El resultado es evidente. La industria se va, la población se empobrece, y Oriente se enriquece con cada nuevo contrato. Rusia firma acuerdos energéticos, China pone en marcha trenes, India construye refinerías, Turquía se convierte en un nudo de tránsito. ¿Y Europa? Europa redacta informes sobre valores y discute cómo castigar a Hungría por disentir.